Vean lo que dice el gran sabio Salomón. Ahí en Eclesiastés 9:5 dice, porque los que viven saben que han de morir. Los que estamos vivos sabemos que vamos a morir. Eso es lógico. Ahorita que está la pandemia, todo el mundo anda con miedo porque va a morir. ¿Por qué tienes miedo a la muerte? No tengas miedo a la muerte. Tarde o temprano nos va a llegar, si Dios quiere. Y si Dios no quiere, pues no nos vamos a morir. Pero es un pánico a la muerte. Pero dice Salomón, los vivos saben que han de morir. Pero los muertos, dice él, no saben nada. Ni tienen más recompensa, pues la memoria de ellos es puesta en el olvido. Otra vez, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada ni tienen más recompensa, pues la memoria de ellos es puesta en el olvido. ¿Y cómo sabemos nosotros eso si nadie ha muerto y ha resucitado para contarnos lo que pasa en la muerte? Hay uno que sí, y ese se llama Jesucristo. Y él fue por medio de su espíritu, por medio de los profetas, que fueron inspirados para escribir todas estas cosas y nos las dejaron a nosotros. Por eso llamamos a la Biblia hoy palabra de Dios. Y si la palabra de Dios, que viene de aquel que venció la muerte, que murió y resucitó, y nos está diciendo que los muertos nada saben, entonces ¿por qué nosotros creemos lo que un hombre que no ha experimentado eso te está diciendo? Si la palabra de Dios fue inspirada por el mismo Dios, quien creó la vida y que es el que derrota la muerte, te lo está diciendo en su palabra, ¿por qué no lo crees, no lo aceptas y crees lo que otra persona te dice? Si la Biblia dice que el espíritu no tiene vida, que el espíritu es un soplo de aliento y que cuando uno muere dice nada saben, ni tienen más recompensa, pues la memoria de ellos es puesta en el olvido, ya no piensan. Si no tiene cerebro, no piensa. Si no tiene ojos, no ve. Y los ojos y el cerebro y todo eso, cuando uno muere, se vuelve polvo, se destruye, desaparece. Entonces, ¿cómo es que un espíritu, que es el aliento, el soplo nada más, puede pensar y hacer eso? No es así. Te están engañando y te están enseñando una teoría que aumenta la credibilidad en la inmortalidad del alma, cosa que Dios no enseña en su palabra, porque el único inmortal nuevamente es Dios y nadie más. Vamos a ver otras pruebas que aparecen ahí en la Biblia. Vean lo que sigue diciendo Eclesiastés. Ahora en el versículo 6 dice, también ha desaparecido su amor. Ya no sienten, ya no hay sentimientos en ellos. ¿Por qué? Porque ya está muerto. Ya no hay pensamientos porque el cerebro dejó de funcionar. Y dice ahí, ni su amor, ni su odio y ni su envidia siguen existiendo. Por lo tanto, nuevamente, si tú tienes que decirle algo a algún ser querido, es ahora en vida. Si tienes que ponerte a cuentas con él, es ahora en vida. Si tienes que pedir perdón, es ahora en vida, no cuando ya murió, no tiene caso. Vean lo que dice, ya no tienen parte en este mundo. En todo lo que se hace debajo del sol, ellos ya no tienen parte. No saben nada, no entienden nada, no ven nada. Sus 5 sentidos dejaron de funcionar. Ya no, ellos no ven, no escuchan, no sienten. ¿Por qué? Por una simple razón. El espíritu, el hálito, no es un ser viviente. Para ser viviente, nos damos cuenta, se necesita del cuerpo, que es el polvo de la tierra, en unión con el soplo, que es el espíritu. Cuando estos dos están funcionando, entonces hay vida y ahí sí es un ser vivo. Cuando estos dos se separan, ya no hay ningún ser. Desapareció el alma, se acabó. Ya no hay alma viviente, ahora es un muerto. Ahora es muerto, murió. Que ya no tiene más parte en esta vida. Ven lo que dice Isaías capítulo 8, versículo 19. Dice, y cuando os digan, consultad a los que buscan a los muertos y a los adivinos que susurran y murmuran al hablar, responded, ¿acaso no consultará un pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos a favor de los vivos? Si los muertos nada saben, ¿por qué hay que preguntarle a los muertos? ¿Por qué hay que ir con esos adivinos? ¿Por qué hay que ir con los que buscan a los muertos? ¿No dice la Escritura que hay que buscar a Dios, orar a Dios
Y si Dios sabe el futuro, Él nos creó y Él tiene el control de todo, ¿por qué buscar a los muertos? Dice, ¿acaso no consultará un pueblo a su Dios? No tiene ningún sentido consultar a los muertos porque los muertos nada saben. Es una estrategia del enemigo para alejarnos de Dios. Es una estrategia del enemigo para hacernos creer que ellos tienen méritos cuando mueren que solamente le corresponden a nuestro Dios. Vean lo que sigue diciendo David también acerca de la muerte. Ahí en Salmos 6:5 dice, porque en la muerte no hay memoria. Ya no hay memoria, se acabó. Y algunos que dicen que cuando estaban en coma veían una luz y la seguían y vienen contando cosas cuando vuelven del coma. Hay que tener mucho cuidado. El cerebro, nuestro consciente, adquiere muchas cosas que aprendemos o que oímos y que se reproducen en el cerebro de acuerdo a nuestra imaginación. Y a veces hacemos de eso una realidad y podemos engañarnos a nosotros mismos creyendo lo que ya se nos ha dicho anteriormente. Porque la Biblia enseña, y esta Biblia es palabra de Dios, viene de Dios, dada por Dios, dice que en la muerte no hay memoria de ti. ¿Quién te alabará en el Seol? Dice David. No hay memoria. No hablan, no piensan, no saben nada, no entienden nada. Entonces, ¿cómo pueden ellos saber, comprender, analizar, cantar, alabar? No pueden hacer nada de eso. Eso solamente lo puede hacer un ser vivo que tiene esos dos elementos, es decir, nosotros. Vean cómo Jesús incluso compara a la muerte. Vamos a verlo ahí en Juan 11, del 11 al 14. Cuando Lázaro murió, el Señor estaba recibiendo la noticia de Lázaro y se dirige a sus discípulos y dice, habiendo dicho estas cosas, después les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Nuestro amigo Lázaro duerme. Y vean lo que pasa. Pero voy, dice él, a despertarlo. Entonces dijeron sus discípulos, Señor, si duerme se sanará. Sin embargo, Jesús había dicho esto de la muerte de Lázaro. Pero ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño cuando tú te acuestas a dormir por las noches. Así que luego Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Jesús compara la muerte como dormir. Y es que cuando tú vienes a tu cuarto a descansar, a dormir por la noche, tú apagas la luz de tu cuarto, la puedes dejar prendida porque hay muchos que la dejan prendida. Tú vienes, te acuestas en tu cama o en tu hamaca o en el piso, algunos que duermen en el piso, te acuestas, cierras tus ojos, te relajas y al cerrar tus ojos, al quedar dormido, sea que sueñes o no, al quedar dormido, tú ya no tienes contacto con la realidad, contacto con lo que pasa a tu alrededor. No sabes si hay un mosquito andando a tu lado hasta que te chilla en el oído. Tú no sabes qué hay a tu lado, dónde está acostado tu familiar, si está a tu lado tu esposa, si se paró, si tus hijos están dormidos. No sabes lo que ocurre con los vecinos, lo que ocurre afuera. No sabes nada hasta que tú despiertas al día siguiente, abres tus ojos y entonces miras y escuchas con claridad después de dormir. Entonces logras volver a conectarte con lo que pasa en tu entorno. Lo mismo es la muerte. De esa manera el Señor habla acerca de la muerte, porque cuando tú mueres, duermes como un sueño, duermes y no sabes nada de lo que hay a tu alrededor hasta que despiertes. Los que ya duermen, los que ya descansan en las tumbas, por eso se le llama descanso en las tumbas, de ahí viene esta misma comparación. Los que ya descansan en paz en las tumbas no saben nada. Están dormidos y van a ser despertados cuando Cristo venga por segunda vez, de la misma manera en que Jesús despertó a Lázaro, porque es el único que tiene poder para despertar a aquellos que duermen en el reposo de la muerte. Nadie más tiene ese poder. Dice, porque al morir, dice la Biblia, no llevará nada ni descenderá tras él su gloria. Así que tampoco nos podemos llevar nada. Por ahí escuché una vez de una persona que cuando murió, tan egoísta y ambiciosa, que cuando murió decidió, como tenía mucho dinero, que le pidió a su esposo que la enterrara con todo y su Ferrari. Así que cuando ella muere la meten en un contenedor con todo y su Ferrari
y la entierran, y hasta el día de hoy en ese panteón ahí está enterrada con su Ferrari. Y pues no lo anda manejando y no anda por ahí causando rollos con su Ferrari, pasando por todos lados. Lo que sí va a hacer es que cuando Cristo venga por segunda vez y Dios la despierte, se va a dar cuenta de la porquería en la que está. Se va a dar cuenta de que todo lo que ella añoraba, su grandeza, su gloria en su carro, no sirve para nada. Y nunca lo disfrutó después de morir. Porque al morir no nos llevamos nada, ni la ropa que traemos puesta. Ahí encontré en la tumba de mi tía los pedazos de la ropa con la que se le enterró. Ahí estaba toda podrida por la humedad que había de la tierra, etcétera. Ahí estaba toda despedazada y todavía alcancé a ver cómo se desintegraba incluso esa ropa. No nos llevamos nada, no nos vamos a llevar nada. Porque para mí Pablo decía lo siguiente: el vivir es Cristo y el morir es ganancia, no porque iba a otra vida, sino porque Pablo sabía que ya no iba a sufrir, ya no iba a ver todo el dolor y las cosas que se viven hoy en día en vida. Al morir descansa y es ganancia, porque él sabe que si moría en Cristo Jesús, cuando Cristo venga lo va a despertar, pero ya no para sufrir, porque es una promesa que Dios dio, que pronto ya no habrá más dolor, ni clamor, ni llanto, porque esas cosas habrán pasado, dice el Señor. Y Pablo dice: para mí el vivir es Cristo, lo que hoy hago es para Cristo Jesús, y cuando yo muera va a ser ganancia en Cristo Jesús. Por eso no hay que tener miedo a la muerte. Mejor consagrémonos a Dios y hagamos lo que Dios dice. Pero pastor, ¿y qué hay con este versículo? ¿Qué pasa aquí cuando el ladrón ahí en la cruz del Calvario le dice a Jesús que tenga piedad de él, y el Señor Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Será que esta declaración de Jesús al ladrón se la dijo enfocado al presente que estaban viviendo o hacia el futuro? Vamos a ver qué nos dice la Escritura, porque no podemos nosotros sacar de contexto para nada un versículo, un texto, para presentar una ideología o una creencia o una doctrina. Para formar una doctrina o tener una idea de lo que Dios quiere en la Biblia, tenemos que dejar que la Biblia hable por sí misma y no ponerle a la Biblia lo que no dice. Si la Biblia nos está enseñando que no existe la inmortalidad del alma y que cuando uno muere nada sabe, entonces tampoco cuando tú mueres te vas al cielo. Entonces, ¿cómo queda este asunto del ladrón que le dice al Señor esto y el Señor le dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Cómo queda eso, pastor? Sencillo. En los manuscritos originales del griego, del Nuevo Testamento, muchos de esos manuscritos fueron hallados en uncial. ¿Qué cosa es uncial? Uncial es mayúscula. Así que fueron encontrados en mayúscula, en uncial. Y para los traductores fue complicado poder traducirlo, porque no solamente estaban en mayúscula enuncial, sino que tampoco tenían signos de puntuación para separar las frases como la tenemos nosotros en nuestros días hoy en nuestro lenguaje. No estaban separadas las palabras ni estaban separadas las frases, así que comenzaron a separar mientras traducían, separando las palabras, separando las frases, tratando de buscarle la lógica a la frase de qué era lo que se estaba diciendo allí. Y muchas de las escrituras que hoy tenemos en nuestras manos fueron creadas con mucho cuidado y mucho tacto para no violentar las dogmas o las doctrinas que tenía la Iglesia Católica en ese entonces. Recordemos que muchas de las escrituras que fueron traducidos al lenguaje normal o a otros lenguajes del original fueron traducidas para los mismos líderes de la Iglesia Católica o algunos reyes de aquel entonces, pero tenían que hacerse bajo la dirección de la Iglesia Católica, bajo las dogmas de la Iglesia Católica, porque si se salía de ese contexto podían ser tratados como herejes. Y en aquel entonces muchos que querían traducir las Biblias al lenguaje popular se les negó, no se les permitía, no se les daba la Biblia al pueblo, porque incluso se decía en aquel entonces que el pueblo no estaba preparado para recibir la Biblia y que solamente ciertas personas podían tener las escrituras en sus manos y entenderlas. Incluso en las misas, y usted puede ir a la historia universal, y usted puede ir a la historia de la Iglesia Católica, que la misma Iglesia las tiene ahí en los escritos del Vaticano.
que cuando se leía la misa, los mismos sacerdotes leían la Biblia en latín, no en español. La misa se daba en latín y se le daba la espalda al pueblo porque ellos no eran dignos de recibir ese mensaje. Y lo daban en latín para hacerle creer a la gente que ellos no lo entenderían, lo entendían solo ciertas personas. Solo los sacerdotes eran dignos de tener eso. Así que cuando se comienzan a hacer las traducciones eran bajo ese esquema. El que no lo hacía y lo traducía al idioma del pueblo, al lenguaje del pueblo, era tratado como hereje. De ahí vinieron el asunto de las quemas de Biblia. Ahí aparecen los valdenses protegiendo las escrituras en el lenguaje original. Muchos valdenses muertos, muchas personas que trataron de defender esa postura, que habían estudiado las escrituras y la habían entendido, fueron incluso quemados como herejes. Así que ese es un problema grande. Número uno, estaba escrito en uncial en mayúsculas, todo pegado, no había separación de la frase y todo tenía que ser traducido de acuerdo a la doctrina sin que violentara la doctrina de la Iglesia Católica, porque esas Biblias eran presentadas ante ellos. Y esto nos lleva a este versículo en especial. Ahí en Lucas, capítulo 23, versículo 42 y 43, aparece el asunto de el ladrón en la cruz y Jesucristo. Vamos a leer primero el versículo 42 y después de haber leído el versículo 42 vamos a ver cuál de estos dos que aparecen allá arriba en letras negras y el otro en letras rojas del versículo 43, cuál se apega más al contexto del versículo 42, porque nunca podemos leer un versículo y quedarnos solo con el versículo sin aplicarlo al contexto del que se está hablando. Vamos a ver qué dice el versículo 42. Dice, y le dijo a Jesús. Y le dijo, Jesús, el ladrón hablándole a Jesús, acuérdate de mí, acuérdate. No le estaba diciendo en este momento, Señor, tómame en cuenta ahorita. Le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón sabía con quién estaba hablando. Y cuando el ladrón le habla y le pide misericordia a Dios, no le estaba pidiendo en ese momento. Estaba hablándole de la venida de su reino. Estaba hablando de la segunda venida de Jesús. Entendía y comprendía muy bien el mensaje de Jesús. Había escuchado de Jesús que Jesús iba a morir, iba a resucitar, se iba a ir al reino, a su reino, al cielo, pero que regresaría pronto. Y el ladrón lo sabía. Por eso el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No le dice ahorita que te vas a tu reino. Es muy diferente. Vean ese contexto. Porque si así hubiera sido, y si el ladrón supiera muy bien o entendiera el concepto de la inmortalidad del alma como se enseña hoy, el ladrón le hubiese dicho, Jesús, ahorita que te vas a tu reino, no te olvides de mí, llévame, ¿no? Pero no le dijo eso. Le dijo, acuérdate de mí cuando vengas. Y ese cuando vengas es a futuro. Y ese cuando vengas es la segunda venida de Jesús. Y ese cuando vengas es para cuando Cristo viene por su pueblo y viene a instituir su reino en la tierra. Ahora vean cuál de estos dos textos que están allí ya separados con la puntuación normal y las frases bien divididas para que se entienda el contexto, aplica más con el versículo 42. Vamos a leerlo. Versículo 43, el que está en negro, en letras negras, dice, entonces Jesús, es la respuesta de Jesús, y que de allí se toma el asunto de la inmortalidad del alma. Entonces Jesús le dijo, dos puntos, esto es lo que Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí Jesús ya no está usando el contexto del versículo 42 a futuro en su venida. Aquí Jesús directamente le está diciendo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le está diciendo que una vez que tú mueras ahorita, conmigo te estás yendo al cielo directamente. Y de allí se toma para respaldar esta teoría de la inmortalidad del alma, de que cuando tú mueres, vas al cielo directamente, si eres santo y te arrepentiste, o al purgatorio como se enseña, ¿no? Pero el Señor desde aquí le estaba diciendo, y esto también va en contra de la misma ideología que hay en la Iglesia Católica, porque cuando tú pecas, tú cometes pecado, tú no vas directo al cielo, vas al purgatorio, dice, esa es la teoría que se enseña. Para que mientras hay un proceso de que se te purifica y se te perdonan tus pecados para ir al cielo. Aquí está hablando un ladrón
Y desde ese momento el Señor le dice, estarás conmigo en el paraíso. No le dice, vas a pasar purgatorio, o sea, no vas a pasar por ninguna oficina, vas directo al cielo. Este contexto se aplicará al contexto del versículo 42. Si se dan cuenta, no hay ningún signo de puntuación, ni coma, ni punto que divida la frase. Y al no haberlo, y al ponerlo todo de corrido, apoya esa ideología. Vean, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ahora vamos a analizar el que está en rojo, con los signos de puntuación, y que se apega mucho a el contexto del versículo 42. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, coma. Se cortó la conversación hasta aquí, hasta hoy. De cierto te digo hoy, coma. Estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? En el futuro. Le está diciendo, estarás conmigo en el paraíso. Este versículo sí tiene un poquito más de aplicación al contexto del versículo 42 que el anterior. Y cuando tú le pones esa coma, allí ya hace una gran diferencia en el contexto. ¿Por qué? Porque el versículo 42 está hablando a futuro en la segunda venida de Jesús, y cuando se le pone la coma donde dice de cierto te digo hoy, coma, desde allí ya se está aprobando el mismo contexto hablando a futuro, y el asunto de la inmortalidad del alma se corta allí. No hay ida al cielo en ese momento, no hay ningún asunto de inmortalidad del alma. Estamos entendiendo ese contexto. ¿Qué caso tenía que Dios llevara al ladrón al cielo en ese momento y luego en la resurrección volver a traerlo hacia acá? Algunos dicen, no, pues ya se va a quedar en el cielo. No, la Biblia habla de resurrección. La Biblia habla de un evento que va a ocurrir porque Dios quiere que todos vean su gloria, que todos vean, tanto los santos se gocen en lo que creyeron, como los impíos vean y se arrepientan de la decisión tan grave que cometieron. Por eso el Señor habla de resurrección. Y cuando habla de resurrección, está hablando de que nadie ha ido al cielo, de que nadie es inmortal, de que nadie está vivo de los muertos. Cuando mueren están en las tumbas descansando, durmiendo, no saben nada, no tienen contacto con nada en esta vida, no oyen, no sienten, y van a ser despertados de esos sueños y volverán a entender lo que ocurrió hasta que Cristo venga por segunda vez. El último recuerdo que estará en su mente cuando ellos resuciten es el día que murió, el día que falleció. De ahí no sabrá más nada, no entenderá más nada, ni sabrá qué pasó con él. Se va a dar cuenta que dónde está y de dónde se está levantando. ¿Por qué? Simple y sencillamente, Dios tiene un plan bien definido y el Señor dijo que hasta que Él venga, los muertos van a resucitar. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, ese día del que hablaba el ladrón en la cruz, cuando vengas en tu reino, ese día dice, el Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos, ahí está, los muertos en Cristo resucitarán primero. Al hablar de que ya los muertos están en el cielo, otros en el purgatorio, otros en el infierno, el asunto de la resurrección queda en último plano, no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor y se desacredita la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es clara. Cuando Dios enseña qué es la vida y cómo es la muerte. Y que la muerte va a ser vencida cuando Él venga por segunda vez. Y esos que duermen en el polvo de la tierra, por eso dice, descansan en paz. No tienen ni idea de lo que ocurre. Resucitarán para gloria de Dios. Todo lo que venga, así que todo lo que te venga a la mano a hacer, dice el sabio Salomón, todo lo que te venga a la mano a hacer, hazlo con empeño hoy, porque en la muerte, allá en el sepulcro, en el Seol, a donde vas, no hay obras, ojo con esto, no hay obras, ni cuentas, ni conocimiento, ni sabiduría, no hay nada. Así que todo lo que tú tengas que hacer es hoy en vida. Así que este asunto de los fantasmitas, del espíritu que lo toman como un alma viviente, como un alma en pena, un ser viviente, no tiene nada que ver con la Biblia, no tiene nada que ver con Dios
y es un engaño dado por Satanás para nosotros, para que creamos en que seguimos siendo inmortales, en que no hay muerte y que llegaremos a ser como dioses. Y voy a leer, aquí está todo un parrafito, se los puedo compartir después, pero voy a leerles una partecita de lo que es esta palabra, la palabra ánima, que es del latín, de donde se toma el asunto de las almas vivientes, no del alma viviente, que supuestamente lo sacaron del griego, de la palabra ánemos. Y aquí les voy a explicar un poquito este asunto. Dice, la palabra ánima latina, del latín, igual que su forma masculina, animus, no se admiten como préstamos del griego, es decir, no vienen del griego en el latín, sino como desarrollos paralelos de una raíz común originaria desde el indoeuropeo. El griego ánimo siempre significó solo viento, y es el valor semántico que conserva en sus derivados, como a anemómetro. Ánima significó primero soplo y respiración, ojo con eso. Después ya le dieron otro significado, dice después principio vital y vida, y luego alma. Es curioso constatar que además tiene un matiz marcado por la consideración tradicional de lo masculino y lo femenino, ya haciendo referencia un poquito a lo del griego en el asunto de la mitología griega. Pero luego les explico eso. Dice, así ánima femenino era también la sede de las pasiones y los sentimientos. En cambio, animus masculino era más bien el coraje, el carácter y el valor. Le fueron dando otra definición ya más enfocada a un ser viviente más que al aliento de vida, pero esto no tiene nada que ver con la Biblia ni el griego. Vean lo que dice aquí. Nunca el griego especializó ánimos para el valor de ánima. Alma en griego se dice psique, que cubre todas las acepciones del vocabulario. Ánima en latino y además significa mariposa. Nada que ver con las palabras que utiliza el griego para hablar del espíritu, del aliento, del alma viviente, etc. Esto viene de una raíz latina que su significado fue cambiado y fue incluso comparado con algunas palabras de griego, tratando de hacer una mezcolanza en este asunto, pero no tiene nada que ver. El asunto de las ánimas, el asunto del alma viviente, el asunto del espíritu y del alma inmortal es una ideología o una filosofía que viene desde Platón, que viene de allá de los griegos. Y vean esto, me voy a mover un poquito la pantalla para que usted vea mejor lo que decía Platón acerca de esto. El dualismo antropológico es la unión accidental, escuchen de esto, del alma y el cuerpo. En el hombre hay tres tipos de alma, decía él: racional, irascible y apetitiva. La racional debe gobernar las otras partes. El alma es inmortal, ojo con eso. Es principio racional, es extrínseca al cuerpo, son elementos contrarios. El cuerpo pertenece al mundo sensible y el alma al inteligible. Es un dualismo antropológico, decía Platón. Aristóteles decía, el hombre es una unión substancial entre el cuerpo y el alma. Todos los seres vivos tienen un alma que cumple tres funciones: vegetativa, sensitiva y racional. El alma, decía él, no es inmortal, es un principio vital intrínseco del cuerpo. El alma es la forma, la esencia de cada ser, el cuerpo, la materia, el ilemorfismo. ¿Qué cosa es entonces, o de dónde viene este asunto de la inmortalidad del alma o de las ánimas en pena, el alma en pena? Viene precisamente de una filosofía o de una ideología griega que se mezcló con esa palabra ánima del latín y que se introdujo a la iglesia como una doctrina que enseña que el espíritu sale del cuerpo como si el cuerpo fuera una funda y el espíritu pensante es un ser vivo, llevando la contraria a lo que dice la escritura. Ya nos dimos cuenta cómo hubo ahí una manipulación en el asunto del lenguaje y de dónde se están tomando las cosas. Vean, por ejemplo, psique, que significa, ellos lo ponen como si fuera el alma, dice la metempsicosis o la transmigración, que son algunas de las teorías que apoyan la inmortalidad del alma. Dicen ahí, para los griegos la palabra psique literalmente tiene un significado que radica al soplo.
al espíritu, al aliento, nada que ver con un ser vivo. Y que con el tiempo le dieron significado de el alma, y de ahí es donde viene con toda esa conjugación el asunto del alma viviente, ya que ellos creían que al morir una persona, su alma abandonaba el cuerpo en forma de mariposa. Ojo, y esto no tiene nada que ver con las escrituras, sino con la mitología griega, el pensamiento griego, la filosofía, y no las cosas de Dios que son sagradas. Fueron sacando de contexto las palabras psique, las mezclaron con la palabra ánima del latín, y entonces empezaron a crear toda su ideología apoyada en la filosofía griega, y la empezaron a meter dentro de la iglesia. Y no lo digo yo, esto lo vamos a ver poco a poco. La teoría de la metempsicosis, vean qué significa. Puesto que el alma es inmortal, dicen ellos, esta, una vez que se separa del cuerpo, en la muerte, vuelve a reencarnar. Esto es la teoría de la reencarnación. Y dice en otro que se llama transmigración de las almas. Así las almas viajan de cuerpo en cuerpo, hablando de la inmortalidad del alma. Y cuando uno muere, reencarna en otra persona, en otro cuerpo, en otro ser. La teoría de la reminiscencia dice, ya que el alma preexiste, o sea, que ha existido, que no nació allí cuando tuvo la primera vida, sino que dice preexiste antes de encarnar en el cuerpo, ella ya conoce, dice, la verdadera esencia de la realidad, las ideas. Sin embargo, dado que el cuerpo corrompe el alma, esta al reencarnar olvida todo lo que ya sabía. De ahí que el hombre debe esforzarse por recordar lo que ya sabía. Para Platón, conocer es recordar. Así que todas estas teorías que vienen de allá enseñan acerca de la inmortalidad del alma. Y la Biblia dice que no hay alma inmortal, que el único que es inmortal es Dios. Así que si usted se cree cristiano o se llama cristiano, ¿a quién está siguiendo? ¿Qué teoría está siguiendo y a qué le está haciendo caso? ¿A lo que dice Dios en su palabra o a lo que enseñan las filosofías o ideologías humanas, inventos para llevar la contraria a Dios? ¿Qué es la metempsicosis? Es el viaje que realizan las almas cuyo objetivo final es la inmortalidad. Y de allí toda esa conjugación de las etimologías y de la filosofía griega se tomó para darle paso al asunto de la inmortalidad del alma y llevarlo a la iglesia como parte de una doctrina fundamental que se enseña hoy en día. Vean lo que dice este caballero: la más bella metempsicosis es aquella en que nos vemos aparecer de nuevo en otro, o sea que no mueres nunca. Fue así, dice, que procedimos con la doctrina de la reencarnación, que no adoptamos, aunque proveniente de los espíritus, sino después de haber reconocido que ella solo y solo ella podía resolver aquello que ninguna filosofía jamás había resuelto. Filosofías, ideología, y sacar de contexto palabras de la Biblia y mezclarla con otro tipo de ideología, con otros tipos de etimologías de otros lenguajes, para poder llevar a cabo un engaño tremendo dentro de la iglesia, que es lo mismo que Satanás le predicó a Eva: no moriréis, sino que seréis como dioses. Y el único que es inmortal es Dios. Y aquí se enseña que el hombre es inmortal. Si no me creen, vean lo que enseña la Iglesia Católica acerca del concepto de la eternidad después de la muerte. Dice que existe el limbo de los infantes. Limbus parvolorum es donde van aquellos que murieron con solo el pecado original y sin pecado personal mortal. Allí están confinados y padecen cierto tipo de castigo. Es el limbo de los infantes, o sea, de los niños. Ahí están, dice, y que solo son aquellos que nacen bajo el pecado original, dice, y sin pecado personal, que no cometieron pecado, solo el pecado de sus padres, y por eso van allá, y allí, dice, son confinados a padecer cierto tipo de castigo. Y esto fue incluso eliminado después por el Papa Benedicto XVI. Pero era una de las creencias de la Iglesia Católica, una enseñanza de la Iglesia Católica. ¿Y por qué fue eliminado? Sencillo, porque la Biblia dice que el reino de los cielos es de los niños. Y dice que si nosotros no fuéramos como niños, no podremos heredar la patria celestial. Y fue eliminado porque hubo una discusión tremenda en ese sentido.
Pero también existía el limbo de los padres, limbus patrum, es donde las almas de los justos que murieron antes de Cristo esperan su admisión al cielo. En el interín, el cielo está cerrado para ellos como castigo por el pecado de Adán. O sea, el pecado de Adán nos sigue condenando a ellos allá. La otra es el purgatorio. Es donde el justo que murió en pecado venial, que los pecados que cometió, a quien aún tiene deudas de castigo temporal por el pecado, la penitencia, es limpiado por el sufrimiento previa admisión al cielo. Es decir, la oficina donde tienen que pasar antes de ir al cielo o al infierno. Si cometiste pecados y todavía tienes chance, pues ahí los tienes que pagar los pecados y luego asciende, dando paso a la inmortalidad del alma. Y esto puede sanarse y apresurarse el paso por esa oficina a través de Eucaristía, rosarios o indulgencia. Y esa última, la indulgencia, es algo tremendo, que fue la gota que derramó el vaso para que se levantara el protestantismo con Lutero y que se creara una revolución tremenda en esa temporada. Y ahora van a ver ustedes por qué. Y está también el asunto del infierno. Aquí vemos nosotros, por ejemplo, uno de los rosarios, una de las oraciones que se hacen en favor de los que ya murieron. Vean lo que dice rosario por las almas del purgatorio. Se rezan los misterios dolorosos. Antes de cada decena rezamos lo que corresponda a cada misterio en particular, y en vez de finalizar cada una de ellas con el gloria, decimos: brille para ellos la luz eterna. Señor, concédeles el descanso eterno y que la luz les ilumine siempre. Amén. Hablando de que todavía están vivos después de la muerte, todavía no descansan, que todavía están batallando, cuando la Biblia dice que los muertos nada saben, ya no tienen más lucha, ya no tienen más rollos en este mundo. Y de allí viene el asunto de las indulgencias, y por eso yo les decía que hablar de la inmortalidad del alma dentro de la iglesia, o promover el estado de los muertos en vida después de la muerte, o del espíritu que anda penando, y del Día de los Muertos y del Halloween, todo eso tiene que ver con un trasfondo no solamente espiritista y de engaño, sino también de lucro. Sí, aunque usted no lo crea, existieron las famosas indulgencias. Yo no sé si todavía se sigan haciendo dentro de la Iglesia Católica, pero existían las famosas indulgencias que se les daban a las personas que estaban en vida, para que ese papel firmado, sellado por el Papa o algunos cardenales, otorgaba al familiar muerto el pase directo del purgatorio hacia el cielo. Y todo eso se obtenía, ese papel se obtenía, que es llamado indulgencia, se obtenía a través de tremendas bonificaciones de dinero a la Iglesia Católica en aquel entonces. Y no lo digo yo, la historia cuenta eso. Usted puede estudiar esa historia incluso en el tiempo de Lutero, y por el cual Lutero también peleó en ese sentido, porque a la iglesia se le engañaba y se le estaba exprimiendo tremendamente a través de eso. Y entre más era la ofrenda o el dinero dado a través de las indulgencias, hasta propiedades que se vendían y se daba el oro y el dinero a la Iglesia Católica en aquel entonces, entre más se hacía eso, entre más dinero ofrecías, decían, hasta incluso había una frase, que cuando caían las monedas en el cofre salían las almas del purgatorio. Era un negocio redondito, y hasta el día de hoy sigue siendo un negocio tremendo este asunto. Sigue siendo un negocio tremendo. El asunto del Día de los Muertos es un negocio tremendo, un negocio redondo, un negocio que deja dinero como no tiene usted una idea, lucrando con nuestros sentimientos, lucrando con nuestro dolor, lucrando con nuestros seres queridos que ya no tienen más cabida en este mundo, ya no saben, no piensan. Por eso Lutero pegó sus tesis en la puerta de esa iglesia, porque se estaban aprovechando del pueblo que ignoraba las escrituras, y por eso Lutero comenzó con el movimiento protestante en contra de todas esas porquerías que se enseñaban dentro de la Iglesia Católica, y que hoy en día dan también el libre paso al pensamiento ideológico y filosófico de creer que podemos reencarnar, como si nos pudiéramos cambiar la vestimenta o la ropa. Así es también cuando uno muere, que tú puedes entrar en el cuerpo de otra persona o encarnar en alguien más,
Es las ideologías que Satanás ha estado presentando constantemente. Y no nos damos cuenta de esa situación y somos víctimas del engaño y caminando por un camino que no debemos de estar siguiendo. Los muertos no están en ningún lugar disfrutando ni el cielo, ni andan aquí en la tierra, ni están en el infierno. Los muertos están en sus tumbas hasta el día de la resurrección. Y usted puede leer Juan 5, 28 al 29 y te lo va a decir claramente. Los muertos están descansando en sus tumbas, esperando por su aliento de vida que se conecte con el polvo para ser nuevamente un ser vivo, un alma viva. No existe ese asunto del espíritu vivo. El espíritu, el aliento es un elemento más para vida, no es vida. Porque si los muertos, dice Pablo a los Corintios, no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y cuando nosotros aceptamos ese asunto de la inmortalidad del alma, estamos haciendo a un lado el asunto de la resurrección de Cristo, el objetivo de la resurrección, el día de la segunda venida de Cristo, y tampoco estamos aceptándolo a Cristo como el que resucitó y venció de los muertos y nos da esperanza de vida eterna. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, en lo que nosotros estamos escuchando, en lo que estamos aceptando y lo que estamos siguiendo y lo que estamos creyendo. Porque los muertos volverán a vivir hasta que Cristo venga por segunda vez. Vean lo que dice Pablo a la iglesia de Tesalónica en Tesalonicenses 4, 13 al 16. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Cuando dice duermen, es los que están muertos, que no saben lo que está ocurriendo, para que no te pongas triste, al contrario, como los demás que no tienen esperanza. ¿Y por qué no tienen esperanza? Porque viven creyendo cosas que el mundo enseña en asunto de filosofía, en asunto de la mitología griega, en asunto de pensamientos de un ser humano y no en lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. Pues os decimos esto por palabra de Dios, porque la Biblia así lo dice. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, la segunda venida, porque ese es el fin, ese es el objetivo que tenemos que buscar como cristianos. Dice, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron, a los que murieron, porque el Señor mismo, dice, descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es una gran promesa que el Señor nos ha dejado, es una gran promesa que hay en las Escrituras para cada uno de nosotros, que nos dice que cuando Él venga, todos aquellos que duermen, que descansan, que no saben nada, de los cuales el enemigo se ha aprovechado para engañarnos bajo unas teorías horribles, unas teorías que no tienen sentido, para alejarnos de Dios, pronto esos seres queridos resucitarán para gloria de Dios, para comprobar y demostrar que su palabra se cumple al pie de la letra. Hermanos queridos, deja de creer ideas de hombre, enseñanzas que el hombre ha puesto en tu cabeza acerca de la inmortalidad del alma, que contradicen la palabra de Dios. Mejor empápate de las cosas de Dios, estudiando las Escrituras, estudiando la palabra. Tu ser querido no sabe nada, no oye nada, no ve nada, no tiene idea de lo que pasa, no hay ninguna obra que él esté realizando, no está en ningún purgatorio, no está en el infierno, tampoco está en el cielo. Porque para ir al cielo será hasta que Cristo venga por segunda vez, reúna a su pueblo y lo lleve a morar con él. Mientras tanto, en la Biblia usted no va a encontrar de ninguna manera ningún asunto que hable de nuestros seres queridos muertos en ningún otro lugar más que su cuerpo convertido en polvo y en el polvo de la tierra. Y el aliento de Dios, que es otro elemento, no un ser vivo, regresa a Dios que lo dio, es decir, es quitado del cuerpo y se acabó. No tienen conciencia, no oyen, por lo tanto no practiques más cosas que el enemigo y el hombre han enseñado aquí en la tierra. Porque el enemigo enseñó que
no moriríamos y que seríamos como dioses, siendo inmortales. Y si seguimos ese camino, contradecimos a Dios, contradecimos su palabra, no creemos en Dios y no hay esperanza de vida en nuestros corazones. Ojalá Dios quiera que puedas entender bien este mensaje y ponte en oración, pide perdón a Dios si has seguido ese camino. Pon a tus seres queridos en las manos de Dios, todo está bajo el control de Dios. Que cuando Él los resucite, si es su misericordia, puedan estar de pie para recibirle en gloria y majestad. Y si ellos no vivieron de acuerdo con las cosas de Dios, que Dios te dé resignación para entender que cada quien tomó su propio camino y Dios no puede ser burlado de ninguna manera. Lo que sembramos, cosechamos, pero tú tienes esperanza en Cristo Jesús. Esperanza de vida eterna, esperanza de salvación. Me pongo pues en oración para contigo y para con cada uno de nuestros hermanos que han sido engañados y han sido llevados por estas falsas ideologías y creencias que los han desviado del camino de Dios, para que Dios pueda guiarte a partir de ahora por el camino correcto. Que el Señor les guarde, que el Señor pueda estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.